Queridos amigos, queridas amigas, estamos aquí nuevamente en este podcast Esperanza para hoy, estudiando la palabra de Dios con esta serie de estudios titulado Fundamentos de nuestra fe. Estamos estudiando la creencia número 4 ya sobre Dios el Hijo, ¿cierto? Y aquí tengo en compañía mía a nuestro hermano Raudel, que nos acompaña. Gracias, pastor. Un gusto. Y también a nuestro hermano Sergio Cárdenas. Gracias, pastor, por esta invitación. ¿Qué les parece si hacemos una oración para comenzar? Hermano Sergio, si nos ayuda, por favor. Oramos. Querido Padre Celestial, bendito y alabado sea su santo nombre. En este momento clamamos a usted, Señor, por sabiduría, para que podamos estudiar este tema que es un tema muy importante, muy interesante. Aquí está toda la oportunidad de la salvación del ser humano, Señor. Ayúdenos a entenderla y poderla explicar de una manera en la cual la persona que la ve, Señor, pueda entenderla. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Amén. Pues hemos estado estudiando el Hijo, ¿cierto?, en las Escrituras, y es muy interesante todo lo que hemos estado descubriendo de este personaje tan esperado, tan deseado, este personaje que a veces es misterioso, pero a veces también tan claro, ¿cierto?, en sus enseñanzas, a este Jesús de Nazaret. Sin duda vemos profecías que se cumplieron en la vida de Jesús. El tiempo de su ministerio y su muerte son algunas de ellas, y creo que la profecía más clara que habla sobre la muerte del Mesías y su aparición es sin duda la famosa profecía de las 70 semanas que está allí registrada en Daniel, ¿cierto?, capítulo 9, a partir del versículo 20 en adelante. Solo voy a leer donde se dice: después de la semana número 69 se le quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. Este es Daniel 9:26. En otras palabras, ya Daniel en el Antiguo Testamento, muchos años antes de que Jesús apareciera, ya estaba profetizando de que el Mesías que iba a aparecer, este personaje del que hablamos en un capítulo anterior, que se anhelaba que apareciera, ¿cierto?, el que diría la serpiente en la cabeza, iba a morir. Y se nos dice la fecha exacta donde se iba a cumplir. A partir del decreto comenzaban a contar los años después del decreto dado por Artajerjes en el otoño del año 457. Y es muy interesante, ¿no?, la precisión de todo esto. Y interesante que como sí da la fecha de su muerte, pero no de su nacimiento, ¿no? Uh-huh. O sea, mirábamos cómo a través de la historia se profetizaba de que llegaría, ¿no? Y también de cómo iba a él a terminar, cómo iba a morir. O sea, se dieron todas las evidencias y hablábamos hace un momento hablábamos y cómo el pueblo no supo darse cuenta de estos acontecimientos cuando la Escritura pues lo enseñaba, ¿no? Sí, me llama la atención que pues en la mente de ellos era difícil pensar que el Mesías iba a morir, ¿no? Pues era el Salvador, iba a venir a rescatarlos. Yo imagino que lo veían como una figura fuerte, ¿cierto?, invencible, tipo Sansón. Pero luego se habla de que el Mesías muere, ¿no? Es como esta mezcla de ideas, ¿cierto?, de que es una persona muy poderosa, pero a la vez vemos que la Escritura dice que iba a morir, ¿no? No llenaba las expectativas, ¿no? Jesucristo, a lo que esperaban que los judíos. También, sí. Pero vemos también hablando del tiempo de su ministerio y muerte, cuando mismo Jesús dice el tiempo se ha cumplido, y luego también el apóstol Pablo en Gálatas 4:4 dice cuando vino el cumplimiento del tiempo. Se refiere a lo que usted estaba ahorita comentando, pastor, a las profecías de Daniel. Así es.
O sea, no escribieron ese de cuando vino el cumplimiento del tiempo. No lo escribió Pablo nomás por escribirlo. Estaba citando las profecías de Daniel. Cuando mismo Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. El tiempo que usted está hablando de la profecía de Isaías. Sí, esto podrá sonar cuando hablamos de esos temas podrá sonar como muy vago, pero realmente las probabilidades matemáticas de que alguien cumpla 2, 3 de estas profecías que Jesús cumplió son casi impensables. O sea, dicen que si llenaras el estado de Texas con monedas hasta cierta cantidad de distancia y escondieras una moneda allí, ¿cierto? Entre todas las monedas, las mismas probabilidades de que Jesús cumpliera con 3, 4, 5 profecías de esta es la misma de que una persona con un chance encontrara esta moneda en medio de todas ellas, ¿no? Entonces es más difícil que la aguja en el pajar que habla, ¿no? Así que es algo bastante sorprendente. Sí. Yo dije profecías de Isaías, aunque también habla, pero son las profecías más claras de la de Daniel. Las de Daniel, sí, claro. Sí. Daniel. Ahí está bien del tiempo establecido, ¿no? Sí, porque cuenta los tiempos. Isaías menciona cosas muy interesantes como el siervo sufriente, ¿cierto? Y cómo iba a padecer y todas estas cosas. Pero los cálculos matemáticos exactos en los años, Daniel, ¿cierto? Daniel. Así es. ¿Saben? Y lo que me llama a mí la atención es de que cómo la iglesia adventista es una de las iglesias que más habla de la profecía, ¿no? Y de Daniel. Y cómo Daniel dice que 5 siglos antes, por medio de Daniel, Dios había predicho el tiempo exacto del comienzo del ministerio de Cristo. Uh-huh. Nosotros no vemos la niñez de Jesús, sino hasta cuando comienza su ministerio, a la edad de 30 años. ¿Y a los cuántos años muere? 33 años. A los 33, o sea, a los 3 años y medio. O sea, los 3 años y medio ahí le es quitada la vida y aún así, miren, los mismos discípulos andando con él no se dieron cuenta. O sea, a pesar de que Jesús les había explicado lo que iba, dice como otra profecía que le estaba dando Jesús de lo que iba a suceder con él. Y se los explicó a los discípulos y cuando llega el acontecimiento y cuando llega el tiempo, ¿qué pasa? Ellos se quedan chasqueados y dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo los encontró él encerrados? Sí, yo imagino que pues tenían esta mezcla de ideas, ¿no? Imagino que estaban relacionados con las profecías del siervo sufriente, pero las tenían por allá guardadas en un cajón, ¿no? Y las que más tenían así presentes eran de la del Mesías glorioso, ¿no? Que iba a venir a conquistar y todo esto. Sí. Y pues eso nos enseña, ¿no? Una enseñanza bastante importante, y es que la escritura toda hay que considerarla, ¿no? Desde el principio hasta el final, sin omitir nada, ¿cierto? Y teniendo todo en cuenta, ¿no? Por eso podemos ver cuando Isaías da su profecía en Isaías 53, ¿no? Ahí da exactamente todas las señales y las reseñas de lo que iba a suceder a Cristo, al Mesías, cómo iba a ser desechado, golpeado, o sea, y por quién fue golpeado. Uh-huh. Sí, como su mismo pueblo, ¿verdad? Lo rechazó, lo crucificó. Sí. Ellos pedían la crucifixión del Mesías porque no llenaba las expectativas que ellos esperaban, porque no... Muchos de ellos participaron de sus milagros, escucharon sus enseñanzas, vieron demostraciones claras de la divinidad de Jesús, y aún así esto no les bastó, ¿cierto? No fue suficiente para ellos. Y yo creo que eso sigue sucediendo hoy en la actualidad, cuando el apóstol Pablo dice que aquel que peca voluntariamente ya no queda más sacrificio que hacer, sino una horrenda expectación de juicio, ¿no? De juicio. Sí, el pecado eso hace, ciega, ¿no? Los ojos, no permite que las personas vean, ¿no?
Me recuerda mucho la historia de Jesús con el ciego de nacimiento, ¿cierto? Que el ciego está discutiendo con los líderes allí en la sinagoga, ¿no? Y él dice, yo lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Y ellos así tratando de entender esto, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Esta persona sencilla, entendiendo pues que Jesús era el Mesías, el Salvador. Y estas otras personas que según eran los que conocían las Escrituras, estaban más ciegos que el mismo ciego, ¿no? Y es lo que, como nos preguntábamos hace un momento, ¿no? Decíamos, pero ¿cómo puede ser posible que aquellas personas no se dieron cuenta? Lo mismo nos está pasando a nosotros hoy día. Así es. Igualito, o sea, no necesitamos ir hasta allá para que dijéramos, yo si hubiera estado allá en aquel tiempo, tal vez a lo mejor si hubiera hecho o no hubiera hecho, pero en este tiempo lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos toda la Escritura nosotros mejor que ellos. Así es. Y aún así nosotros seguimos crucificando a Jesús todavía. Nuestro propio testimonio pues habla de ello, ¿no? Nosotros pues, no fue que aceptamos a Jesús apenas nacimos. Muchos de nosotros tuvieron que pasar muchos años y teníamos la verdad aquí enfrente, ¿no? Y pues no la veíamos hasta que pues Dios hizo este milagro en nosotros, ¿no? Pero sí. Podemos sacar algo muy importante porque gracias a que los judíos rechazaron al Mesías, ya Dios tenía un plan porque sabía que lo iban a rechazar y así entrábamos nosotros. Ese es el plan. Dios utilizó la dureza de ellos y la ceguez de ellos para bendecir a los demás, pueblo, ¿no? a otro pueblo. Fíjense, nada más. Entonces, aquí es donde nosotros debemos de aprovechar esa grande oportunidad que el Señor nos está dando a través de estos acontecimientos que nosotros vemos y decimos, no, pero es que el pueblo de Israel está allá, pero por algo está allá para que nosotros podamos entrar. Si no, ¿cómo vamos a entrar nosotros? Ahora dice, que no nos jactemos nosotros. No, somos ramas injertadas, ¿no? No naturales. No naturales, sí, pero... Entonces, nosotros debemos de seguir escudriñando la palabra del Señor para darnos cuenta cómo debemos vivir esta vida, porque miren, recordemos que así como vino por primera vez, fue rechazado, viene por segunda vez y no vamos a estar preparados. Así es. El punto es que tenemos que estar preparados para esa segunda venida y saber distinguir. O sea, más bien yo creo que ya tenemos que estar, antes de su venida, ya tenemos que estar preparados nosotros para recibirlo. No nos vamos a preparar en el momento que Él viene, no, ya todo va a estar decidido. Por eso, cuando mirábamos que Él está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, ¿ve? Ahora ese es lo que está haciendo Él allá. Entonces vemos cómo hay estos cumplimientos exactos, ¿no? Del ministerio de Jesús. También su resurrección misma es una demostración de cumplimiento de profecía, ¿cierto? Se había dicho allí en Salmos 16:10 que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. Y Pedro dice, pues, esto no está hablando acerca de David, porque pues David sabemos que murió y ahí sus huesos estaban todavía, ¿no? Uh-huh. Pero se estaba diciendo esto acerca de Jesús, ¿cierto? Que él, pues él murió, él fue puesto en una tumba, pero ese domingo, ¿cierto? Muy de mañana, el Salvador resucitó, ¿sí? Y esto fue un cumplimiento también de una profecía. Y lo que vemos que con la muerte de Jesús, allí quedaron abolidas todas esas ceremonias que había, ¿no? Todos esos ritos, esos sacrificios que se hacían de corderos, de palomas, de todos esos. Allí quedaron con la muerte de Jesús. Uh-huh. Y es donde debemos de nosotros estudiar a profundidad, porque muchas personas dicen que allí quedó también clavada la ley de Dios, y en realidad lo único que quedó clavado ahí fueron las ceremonias que representaban a aquel que iba a venir, al verdadero, a Cristo, ¿no? Uh-huh. Porque era lo único que estaba hablándose de la ley ceremonial. Uh-huh. O sea, ahora vemos que no toda la ley ceremonial quedó abolida, porque hay unas cosas que todavía siguen vigentes, ¿ve? Pero sí, los sacrificios, esos sí quedaron abolidos ahí.
sí que comenzamos a ver un poquito más de cerca a este personaje y nos damos cuenta que es un personaje con dos naturalezas, ¿cierto? Era completamente humano y completamente divino. Sí, y a esto la escritura en 1 Timoteo 3:16 le llama el misterio de la piedad. De la piedad. Es un misterio, ¿cierto? Hay personas que les gusta resolver misterios, sí, pero hay misterios a veces que quedan sin resolver, ¿no? Y yo creo que este es un misterio que, pues, para el ser humano, su capacidad mental no le da para resolverlo. Como una persona puede ser completamente humana, pero al mismo tiempo completamente divina, ¿cierto? Así que por eso le llamamos el misterio, ¿no? Y algo que podemos ver aquí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5 y en el verso 7, lo que el apóstol Pablo escribe aquí dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ya dice que limpiados de la vieja levadura, o sea, ya quitémonos de esa naturaleza que teníamos. O sea, es que eso es lo que vino a cambiar Cristo. Vino a darnos una nueva naturaleza. Sí, entonces ahora luchamos con dos naturalezas. Ahora aquí el conflicto está ahora ya en nuestro interior. Así es. Hay razones por las cuales creemos que Jesús era completamente Dios, ¿cierto? Era completamente divino. Y son sus atributos, es una de ellas. Era omnisciente, ¿cierto? Todo lo sabía, omnipresente. Él mismo dijo que he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, siempre iba a estar con ellos. Era inmutable, no cambiaba. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su autoexistencia, su santidad, sus propias prerrogativas y poderes divinos, ¿cierto? Todo lo que él decía acerca del mismo. Sus nombres divinos, Emmanuel, que significaba Dios con nosotros, ¿no? Y muchas más evidencias. No sé si alguna quisiera usted... Hay una que me llama la atención, la de Tomás, cuando se aparece a puerta cerrada con los discípulos. Cuando Tomás 8 días antes no creía, él decía que hasta no ver las heridas, hasta no tocar las heridas de sus manos, iba a creer. Sí. Entonces Jesús se le aparece y le dice: no seas incrédulo, Tomás. Si no cree, toca. Y ahí le da la expresión: mi Señor y mi Dios. Sí. Ahí lo reconoce. Ahí lo reconoce. Ahí también lo reconoce Dios. como... Sí. Tomás Ahora, dijo esas palabras. Qué interesante, ¿no? Que no se negó a dar evidencias, ¿no? O sea, nosotros tenemos que pedirle a Dios evidencias de cómo Él es real, ¿no? Sí. Él se va a mostrar, de una u otra manera te va a mostrar de que Él es real. Aunque no lo podemos ver, pero podemos sentir su poder en nosotros, ¿no? Y ese poder lo podemos ver a través de la transformación de nuestras vidas. Uh-huh. Cuando nuestras vidas son entregadas a Jesús, pues nos transforma. Él nos va transformando. Puede hacerlo de un instante, pero Él nos da la oportunidad que vayamos nosotros tomando decisiones propias. ¿Por qué? Porque Él nos da esa libertad de elegir, ¿ve? Sí. Y nuestra elección es la que va a dar el fruto, la elección que demos. Jesús mismo, Él se adjudicó este título de yo soy, ¿cierto? Igual que vemos en el Antiguo Testamento cuando Jesús le dice a Moisés también que cuando le pregunten que quién lo envió, que diga yo soy, ¿no? Uh-huh. También para mí una de las evidencias más claras del Hijo como Dios es que se ve en diferentes pasajes cómo se le adora, ¿cierto? Ustedes saben que adorar cualquier otra cosa aparte de Dios, pues era un pecado que estaba entre los mandamientos, ¿cierto? No tendrás otros dioses delante de mí, no te inclinarás a ellos. Y vemos en diferentes partes de la Escritura, ¿cierto? Que a Jesús se le adora. Pablo mismo dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y en el Apocalipsis vemos cómo los ángeles se postran y adoran al Cordero, ¿cierto? Que fue inmolado.
Así que para mí está muy claro de que este personaje era completamente... Tiene la esencia misma del Padre. Así es. Y lo interesante es que Jesús murió, pero lo importante de todo es la resurrección, que resucitó. Y gracias a esa resurrección es que tenemos la oportunidad de pertenecer a su familia, ¿no? Sí, y Pablo dice que es lo que da credibilidad en lo que hemos creído, la resurrección de Cristo, porque dice allá en 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y tampoco nosotros resucitaremos. Pero Pablo estaba convencido, o sea, él estaba su esperanza en la resurrección de Cristo. Y esa debe ser nuestra esperanza, ¿no? Porque pues las personas, todos nacemos, crecemos, trabajamos, hacemos nuestra vida y luego ¿qué pasa? Morimos, ¿no? Entonces ahí quedamos todos, pero si tenemos la esperanza de la resurrección, entonces la vida vale la pena. Vale ¿cierto? la pena. Vale la pena cuando vale la pena el sacrificio de seguir en el camino del Señor, ¿no? Así es, muy bien, pues hemos cubierto otros temas más, ¿cierto? Con esta creencia número 4 de Dios el Hijo. Gracias por seguirnos hasta aquí. Esperemos que esto sea de gran bendición para sus vidas. Compartan, denle un like y esperamos verlos pronto en un próximo episodio. Dios les bendiga. Dios les bendiga.